Fátima y Eurique, dos milagros, dos profecías, un pueblo. Portugal ha recibido un papel fundamental en este tiempo del fin. Fátima es hoy una sorprendente explicación de esa misión. Sin embargo, Fátima es solo la culminación de un proceso que se origina, si miramos hacia atrás. Desde lo que ocurrió en Fátima, podemos comprender mejor lo que ocurrió en Eurique, en la aparición de Cristo al rey Alfonso Enríquez. La misión con la que Cristo consagró el país de Portugal se manifestó desde el principio en la definición de sus fronteras, siendo esta frontera, inequívocamente, una de las más antiguas del mundo. Esta definición de fronteras no es un elemento menor, porque es uno de los signos externos de la fuerte identidad y homogeneidad del alma portuguesa. La antigua provincia romana de Lusitania fue conquistada por los musulmanes en el siglo VIII. Una parte importante fue reconquistada por Alfonso VI, rey de Castilla y León, en el siglo XI. Al final del mismo, Alfonso donó a su yerno Enrique, conde de Borgoña, la parte comprendida entre el Miño y el Duero. Desde entonces tuvo el título de conde de Portugal. Por propia iniciativa, conquistó nuevos territorios a los musulmanes. Alfonso Enríquez, su hijo, derrotó a los musulmanes en la batalla de Eurique. Sus soldados, entusiasmados, le proclamaron rey en el campo de batalla. Había nacido Portugal como nación independiente. Alfonso VI de Castilla protestó. Ellos se pusieron bajo la protección del Papa, reconociéndolo como su señor. Portugal nació católico, y eso lo lleva en sus entrañas. Las palabras que Cristo dirige al rey Alfonso Enríquez son, como veremos, el programa de la razón de ser de la existencia de Portugal. Un programa que será explicado, profundizado y completado con el mensaje de Fátima. En Eurique, la aparición de Cristo al fundador, al que sería el primer rey de este pueblo, y en Fátima, la aparición de la Virgen a 3 niños, los más puros representantes del pueblo portugués. Fátima, antes de las apariciones, era la hija de Mahoma, muerta en el año 632. La Fátima desconocida de Portugal es una parroquia rural a unos 150 kilómetros de Lisboa, en el concejo de Vilanova de Urem, en el distrito de Santarém. La formaban, antes de las apariciones, unos 40 caseríos en la Sierra del Aire, con unos 2.500 habitantes. Su nombre árabe denota su antigüedad. Aquí se desarrollaron batallas para desalojar a los musulmanes. También tuvo lugar la batalla de Aljubarrota entre portugueses y castellanos. Para recordar la batalla ganada, se construyó el monasterio de Nuestra Señora de la Batalla, encomendado a los padres dominicos. Desde allí extendieron la devoción al rosario a toda la comarca. Portugal en los Evangelios. Pues bien, entre los diversos signos que, según los Evangelios, deben suceder antes del fin de los tiempos, algunos son difíciles de definir, como guerras, hambrunas, plagas, terremotos, descritos en Mateo 24, ya que en la historia siempre nos hemos encontrado con varios de estos elementos. Sin embargo, hay 3 acontecimientos que son absolutamente inequívocos. Así, sabemos que el fin de los tiempos no llegarán hasta que se cumplan estas 3 condiciones. En primer lugar, el anuncio del cristianismo debe haber llegado a todo el mundo. Mateo 24. En segundo lugar, debe aparecer el hombre de pecado, el anticristo, y con él la apostasía mundial, como vemos en Tesalonicenses. Podría decirse que, al igual que la fe de Cristo se extendió en la primera venida, la fe del anticristo se extiende en esta. En tercer lugar, los judíos se convertirán, reconociendo a Jesús en su segunda venida como el Mesías que siempre han estado esperando.
Romanos 11. Releyendo el punto 1, enseguida vemos que Portugal en particular y la península ibérica en general han recibido la asombrosa misión de aportar la mayor contribución a la realización del primero de estos acontecimientos. En la época del rey Manuel, el cronista Duarte Galvao era plenamente consciente de ello. Tenía esta conciencia de estar desempeñando un papel sagrado, predicho por Cristo, que confiere a la acción de los descubrimientos una dimensión impresionante. El cronista dice que el Redentor ordenó que por las manos de los portugueses se extendiera por todo el mundo casi otra segunda predicación de los apóstoles para la notificación de nuestra fe. Y esta manifestación universal sería para cumplir lo que nuestro Señor dijo, que su Evangelio había de ser proclamado en todo el mundo antes del fin, como testimonio a todas las naciones. Pero Duarte Galvao proyecta esta conciencia hasta la época del fundador. Es bastante impresionante ver la forma en que interpreta la elección del obispo negro. También cómo confiere a Alfonso Enríquez como un signo anticipado de la misión evangelizadora universal de Portugal, que se convertiría en la de Portugal. Explica que fue una elección querida por Dios para que los pueblos de Etiopía y de las Indias y de otras tierras reencontradas por su navegación y conquista fuesen llevados a la fe de Cristo. Así vemos cómo ya desde la historia de su primer rey estaba latente, según la vibrante hermenéutica de Duarte Galvao, su primera misión, que era liderar la expansión de la fe, llevándola en carabelas a los 7 puntos cardinales y cumpliendo así esta primera inmensa misión mencionada en los Evangelios. Vemos pues a Portugal realizando lo que el propio Cristo anunció en los Evangelios. Los cielos hablaron en Portugal, marcando el inicio de su monarquía y su fin. Los cielos volvieron a manifestarse en medio de la catástrofe política, del odio a la religión y del ateísmo militante, violencia contra los creyentes, las personas consagradas y los sacerdotes. Así, a través de la aparición de la Virgen, el cielo vino a salvar al pueblo que aún no había cumplido parte de su misión. Veamos ahora algunas curiosas coincidencias entre la promesa profética contenida en el texto de Duarte Galvao y el mensaje de Fátima, es decir, entre la aparición de Cristo al rey Alfonso Enríquez y la aparición de la Virgen en Fátima, para ilustrar la unidad o continuidad de los dos milagros, que son de hecho uno, por así decirlo. Duarte Galvao dice que en esta aparición de Cristo, el príncipe Dom Alfonso Enríquez recibió de Dios la certificación de que Portugal sería siempre preservado como reino. Con estas palabras, pues, Cristo promete que Portugal existirá siempre. Esto es lo que Cristo dice en Ourique. Pero, ¿qué dice la Virgen de Fátima? Pues dice lo siguiente: en Portugal, el dogma de la fe será siempre preservado. ¿No es interesante que los términos que hemos señalado, por los que Cristo se dirige al rey Alfonso Enríquez, según Duarte Galvao, son los mismos por los que la Virgen se dirige a los 3 niños? Y tanto más cuanto que, en ambos casos, se trata de profecías sobre el destino de Portugal. En la primera, Cristo nos asegura que Portugal seguirá siendo siempre una nación, como un reino, y en el segundo, la Virgen señala que en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, siempre. Pero las semejanzas no acaban ahí. Veamos ahora las palabras del rey Alfonso Enríquez a Cristo en el mismo momento de la aparición, siempre según las inspiradas palabras de Duarte Galvao.
son las siguientes. Señor, es a los herejes a quienes debes aparecerte, porque yo creo y espero en ti, sin ninguna duda, firmemente. ¿No es lo que vemos aquí el germen o incluso el espíritu mismo de la primera oración del ángel? Recordemos aquella primera oración que el ángel de Portugal enseñó a los 3 niños. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Las palabras del rey Alfonso Enríquez constan de 2 partes. La primera es una petición y la segunda, una afirmación. Una petición de conversión de los herejes y una afirmación de su propia fe y esperanza. En ella encontramos estrictamente los mismos rasgos que encontramos en la primera oración que el ángel de Portugal enseña a los pastorcitos y a través de ellos a todos los portugueses, a todos los católicos y a todos los hombres. También en esta última tenemos 2 partes. Una es precisamente una petición de perdón, de conversión, para que los que no creen lleguen a creer, así como el rey fundador viene a pedir perdón a Cristo, para que se aparezca a los herejes para que crean. Afirmación de fe y esperanza, los 2 elementos que coinciden en ambas oraciones. La oración de Fátima solo se perfecciona, o mejor dicho, se hace más explícita, como el crecimiento de la misma planta, que se extiende desde los inicios de la fundación de la nación portuguesa hasta nuestros días. También podemos decir que Fátima ilumina sorprendentemente y confirma sobrenaturalmente el milagro de Eurique, la historia de Portugal, el ciclo cristiano y el ciclo mariano. Partiendo de esta perspectiva, podemos observar la historia de Portugal y descifrar 2 grandes ciclos. El primero, que podemos llamar el ciclo crístico, y el segundo, el ciclo virginal. El primero va desde la fundación hasta la pérdida de la independencia en 1580 y el segundo, el que comienza con la restauración en 1640. El ciclo crístico es el ciclo de la expansión, la exteriorización y también la guerra, y termina con la pasión de Portugal en Alcácer Quibir con don Sebastião. Por cierto, una figura muy crística, de hecho, donde los portugueses eran conscientes de la figura de Cristo. Cristo muerto a manos de los judíos. Don Sebastião murió en manos de los musulmanes. El bello título del poema de Vasco da Gama Rodríguez, que describe a Portugal como el Cristo de las naciones. Posteriormente, vemos el ciclo mariano. Es el ciclo de la interiorización, de la paz, y comienza con la restauración, con la entrega del reino portugués a la Virgen por el rey João IV. Terminada aquella primera misión, cuya última entrega fue el rey Sebastião, la misión de Portugal pasó al reino del alma. El quinto imperio sería el del espíritu. El retorno del rey Sebastião sería el regreso del Mesías. Habiendo llevado el cristianismo a los 7 rincones de la tierra, le quedaba, sin embargo, la amargura de su misión, la amargura de una misión incumplida, la nostalgia, el anhelo de lo que sabe que sucederá con el tiempo, pero que aún no ha sucedido en el espacio ni en el tiempo. Los portugueses, después de siglos volcados en la acción, cuando se les pidió que contemplaran, estaban como perdidos, y todavía hoy no han salido de ese estupor. Solo el pueblo cumple prácticamente la misión que la Virgen le pidió en Fátima. Sin embargo, la mayoría de intelectuales no. Los intelectuales se divorciaron de Portugal, o si permanecieron fieles a Portugal, se divorciaron, aunque sea parcialmente,
del pueblo, no acompañándolo en esa misión. No oímos cómo hoy el cielo llama a los portugueses, como el ángel llamó una vez a los pastorcitos cuando jugaban, después de haberse comprometido con la tremenda misión que les tocó: rezar, rezar mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen designios de misericordia para vosotros. De Alcácer Quibir a Fátima tuvo lugar la restauración y el reino fue entregado a la Virgen, nuestra verdadera reina, con el asombroso voto de caballería espiritual de defender a la Inmaculada Concepción hasta con la propia sangre. El ciclo de Cristo termina ahí, por así decirlo, y comienza el ciclo de la Virgen, que culmina en la teofanía, angelofanía y mariofanía de Fátima. La misión de Portugal se hizo más sutil. Después de llevar la posibilidad de conversión a todo el mundo, ahora tenía que rezar por la conversión de todo el mundo, convirtiéndose en el altar del mundo. Los poetas del Renacimiento portugués tenían cierta intuición, una intuición casi notable, pero no era el momento de que tuvieran la intuición correcta, porque sólo podía obtenerse claridad con el conocimiento del mensaje de Fátima. En Ourique, Portugal recibió de Cristo la misión de la evangelización, para que fuese sobre todo la realización de aquel primer punto profético de los evangelios que mencionamos anteriormente. En Fátima, una vez cumplida esta misión, mereció recibir también la de anunciar al mundo el segundo de los 3 acontecimientos mencionados, la venida del Anticristo, y con ello a la apostasía generalizada. Encontramos este anuncio en otras apariciones anteriores al de la Virgen de Fátima, como en Quito, Ecuador, y más tarde en La Salet, pero no vamos a detenernos hoy en esas apariciones. En cualquier caso, Fátima reitera esos mensajes de forma concluyente, cuando la Virgen anuncia que en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Nos está diciendo que al menos en otros lugares no se conservará en absoluto. Si añadimos el mensaje de Fátima al catecismo y ahora al Evangelio, podemos ver fácilmente que Fátima, en esta declaración, ya nos está advirtiendo del problema de la apostasía generalizada a la que se refiere San Pablo. La obra del Anticristo en estos tiempos, que Sor Lucía llamó, de forma muy significativa, expresiva e impresionante, desorientación diabólica. Debemos esforzarnos por estar a la altura de lo que nos exige la promesa de la Virgen, es decir, debemos con todas nuestras fuerzas estar entre los que están del lado de los que luchan por preservar el dogma de la fe y en contra de los que pretenden cambiarlo. No olvidemos que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. En ese día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se fundirán con ardor y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, como nos dice Pedro. Seamos, pues, aquellos que, según San Pedro, en esta misma carta dice: esperando estas cosas, procurad ser hallados sin mancha e irreprensibles, en paz. En paz, esa paz que da Cristo, pero no como la da el mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga temor. Un dato histórico curioso es que cuando la Virgen se aparece en Fátima, Europa lleva 3 años de guerra. Pío X muere con gran pena por no haber podido evitarla. Benedicto XV hizo lo imposible por terminarla. Portugal entró en el conflicto. Muchos de sus hijos jóvenes murieron. Cuando Benedicto XV vio que los recursos humanos no bastaban, acudió a María con una carta al cardenal Gasparri,
secretario de Estado, que decía así: y porque sabemos que todas las gracias que el autor de todo bien se digna concedernos son, por un designio amoroso de su divina providencia, otorgadas por las manos de la Santísima Virgen, nos queremos que, ahora más que nunca, en esta hora espantosa, se vuelva viva y confiada hacia la augusta Madre de Dios la súplica de sus hijos muy afligidos. En consecuencia, os encargamos que hagáis conocer al episcopado del mundo entero nuestro ardiente deseo de que se recurra al corazón de Jesús, trono de todas las gracias, y que a este trono se recurra por intercesión de María. La carta del Papa es del 6 de mayo de 1917. 8 días después, el domingo 13 de mayo, se aparece la Virgen de Fátima pidiendo que recen el rosario para que acabe la guerra.